Queridos alumnos, vamos a comenzar este ciclo de clases de educación cristiana a distancia con los videos que yo les voy a enviar cuando les corresponda la clase que ustedes tenían en el horario normal conmigo. Bien, hoy vamos a hacer algo más práctico para poder ganar tiempo, para que ustedes no pierdan en sus casas, más bien al contrario, ganen bastante. Voy a fusionar lo que es la educación cristiana como materia con lo que se refiere a la oratoria o homilética. Ya ustedes van a aprender oratoria de primera mano. Vale decir, ustedes la van a aprender inclusive mejor que muchos institutos de oratoria, a distancia y con la familia, si ustedes quieren, compartiendo este video. ¿Ya? ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia. Porque si no tienes elocuencia, entonces no estás practicando de manera correcta lo que se refiere a la oratoria. Yo conozco mucha gente que habla en público, pero hacen dormir a 10 personas, 5 personas, entonces sí, hablan en público, pero carecen de elocuencia, entonces les falta oratoria, ¿ya? Yo quiero que ustedes dominen el escenario, quiero que ustedes dominen la forma de expresarse, porque les va a servir en el colegio, en las exposiciones, les va a servir en la universidad y por lo tanto les va a servir toda la vida. Bien, y entonces la homilética, ¿qué será la homilética? La homilética es la rama de la teología que enseña la elaboración de los temas o el arte de poder predicar. Así que vamos a fusionar eso, ya la oratoria, la homilética y la educación cristiana a favor de ustedes para que ustedes puedan aprender de forma correcta cómo elaborar temas, cómo expresarlos y cómo manejar el escenario, el micrófono y bueno, muchos tips que les van a servir bastante. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar entonces con un ejemplo que yo quiero ponerles. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su predicador favorito? Yo sé que algunos pensarán en grandes predicadores como Gigi Ávila, otros quizá como Dante Gebel. Y bueno, y si yo digo tu orador favorito, algunos automáticamente pensarán en Daniel David y muchos otros que aparecen todavía, ¿no? Están Wolfgang Keller, Jürgen Klarik y un montón, una lista tremenda, ¿no? Entonces tienes tu orador o conferencista favorito. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el mejor de todos? O el mejor orador que ha existido. Yo creo que coincidimos en ese momento en que Jesús es y será el mejor orador que ha existido. ¿Por qué? Porque Jesús podía reunir 5.000, 4.000 personas y darles un mensaje que podía durar un día entero y nadie se aburría. Es más, hasta se olvidaban de comer. Con eso te digo todo. El mejor orador que ha existido era Jesús. Porque yo conozco oradores que hablan 40 minutos y como les di, ya tienen hasta sus propios hijos cabeceando ahí en primera fila, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, para que un orador pueda hablar tantas horas y la gente desee seguir escuchándolos, a pesar de que haya pasado la hora de la comida hace mucho, tiene que ser muy bueno. Entonces vamos a seguir, si queremos alcanzar un buen nivel de orador, tenemos que seguir al mejor, ¿ya? Y después podemos estudiar a los que continúan en la lista. Yo, por ejemplo, admiro a Daniel David. Tiene una facilidad de palabra, él es una ametralladora de palabras. Y tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo ser una persona que exprese ideas por medio de verbalmente tan rápido y con esa fluidez? Pues la clave bien simple es lee bastante. Lee hartísimo tienes que leer. No es que me leí un libro en un año, no. Cambia aquello, léete por lo menos mínimo un libro por mes, que serían 12 libros al año, pero seguí esa secuencia sin dejarlo. Te va a ayudar bastante a que tu lenguaje sea más florido, más variado y que también sea más fluido. Bien, entonces hagamos el análisis, me acompañan, el análisis del orador número 1, que es Jesús, para poder conocer un poquito más. ¿Por qué Jesús era diferente a los escribas, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley? Inclusive ellos mismos reconocieron que se estaba levantando una tendencia nueva, una teología nueva, un predicador nuevo, un orador nuevo. ¿Y qué decían de Jesús? Estamos hablando de los enemigos. Para que un enemigo te califique, tú tienes que ser muy bueno. Los enemigos de Jesús decían, lo vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Reitero, lo puedes volver otra vez a ver el video, y lo reiteras, lo pones atrás y otra vez para que tengas la cita, pero la voy a repetir. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Tenemos ahí que Jesús enseñaba con autoridad.
Inclusive los mismos fariseos decían, ¿quién es este que enseña con autoridad? Dense cuenta que era la diferencia, porque ellos habían escuchado escribas, intérpretes de la ley, fariseos, todos los teólogos o pseudo-teólogos de la época habían sido escuchados, pero ellos predicaban con timidez. Y no solamente con timidez, sino con falta de autoridad. Y quizás ese es el problema que tengan muchos predicadores u oradores en la actualidad, que les falta autoridad. Nosotros los hijos de Dios debemos asumir la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y predicamos la verdad. Entonces debe haber autoridad en lo que nosotros decimos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros seguimos la tendencia timorata de si bebe no conduzca, ay, pero sigan bebiendo, mientras no manejen está bien. Eso se llama conformismo. ¿Ya? Que si la juventud va a comenzar a tener sexo, llevémosles preservativos, enseñémosles a usar métodos anticonceptivos, ese se llama conformismo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos asumir autoridad. Decir, no beba, no beba, categóricamente, tácitamente, no beba, no beba. O a ustedes les regalan el dinero para que vayan a botarlo en una cantina o comprando bebidas alcohólicas, a nadie se lo regalan. Si tú, querido alumno, estás viendo con tu padre este video, también a usted, señor, nadie le regala ni un peso para que usted lo esté botando en una cantina o dando el mal ejemplo a su hijo. ¿Ya? Así que vamos a aprender todos un poquito, ¿ya? Entonces, no podemos conformarnos y carecer de autoridad, porque yo quiero decirte, si tú vas a ser un orador, vas a ser una persona que demuestre su homilética, Dios te está dando autoridad. Entonces debemos hablar con autoridad. La Biblia dice así. No es que tal político dijo esto, no es que tal tendencia, tal moda que aparecen los proabortos, las feministas, que aparecen los LGBT y aparece cuál tendencia. La Biblia dice así. La Biblia tiene autoridad más que cualquier moda que aparezca. Porque el mundo gira y se mueve constantemente de acuerdo a su propio ritmo, al ritmo que impone, con una moral muy elástica, ¿ya? Así que bueno, nosotros vamos a hablar con autoridad, ¿ya? Ese es el primer requisito para que si tú quieres aspirar a ser predicador como el máximo predicador de la historia, que es Jesucristo. Autoridad, querido. Primer paso, autoridad. Segundo paso, conocimiento de la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Ojo, no hablo solamente del conocimiento que tú puedas adquirir en tu célula, en tu iglesia, en tu grupo. No solamente eso, porque una cosa es que venga el pastor, el apóstol, el predicador, el cura, el monaguillo, lo que quiera que sea y te quiere enseñar algo. Una cosa es esa, y no estoy diciendo que sea mala. De repente algunos enseñan doctrinas equivocadas, pero lo más interesante es poder sentarte tú y escudriñar la palabra. Que conozcas tú la palabra de primera mano. ¿Para qué? Para que nadie te la charle, querido. Para que nadie te diga que tú tienes que pactar con Dios para que Dios te bendiga cuando Dios quiere bendecirte. Simplemente sin que tú estés llenando un sobre con plata y llevándolo a donde te pidieron que lo lleves. ¿Ya? Si tú conoces la palabra, vas a darte cuenta que Dios ya quiere bendecirte. ¿Ya? Entonces nadie te va a meter el dedo en la boca o te la va a charlar si tú conoces la palabra. No es solamente que te lo digan, es que tú lo sepas y que esa palabra se haga carne en ti, tú la lleves a todas partes. Conocimiento de la palabra. Jesús tenía conocimiento de la palabra y lo podemos ver después de su bautizo. Él fue bautizado por Juan Bautista, que era su primo. Posteriormente fue llevado en el Espíritu al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces, cuando tenía él hambre, Satanás conocía su necesidad. Y como Satanás conocía su necesidad, obvio, ojo, su necesidad y su debilidad. Si tú tienes una debilidad, quiero decirte que Satanás la va a llegar a conocer. Si tienes debilidad por el alcohol, pues va a poner amigos que te ofrezcan alcohol. Va a ir por tu debilidad. Si tú tienes debilidad, ¿por qué? ¿Qué te puedo decir? Por mirar pornografía en tu computadora, en tu celular, pues va a poner canales donde se asocien ese tipo de temas. Entonces, ojo, convertí tu debilidad en tu fortaleza y el único que puede ayudarte es Jesucristo. ¿Ya? Ahí vemos a Jesús en el desierto con una debilidad. Tenía hambre y Satanás conocía esa debilidad y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que se den cuenta, vamos, escrito está, para que se den cuenta que había conocimiento de la palabra.
Bien, entonces dice que lo lleva al pináculo del templo y le dice, escrito está, hasta Satanás conocía las escrituras, dense cuenta de aquello. Cuando uno conoce las escrituras, pero para tentar, pero para algo malo, hay muchos de esos lobos vestidos de oveja, hay muchos en este mundo que conocen la palabra, pero para sacar provecho de ella. Y aquí vemos a Satanás como representante de uno de ellos. Vemos que lo lleva al pináculo del templo y le dice, escrito está que si tú te lanzaras, Dios va a mandar a sus ángeles para que no se rompa ni un hueso de ti, porque escrito está que no se va a romper ni un hueso. Y entonces Jesús le dice, ojo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Para que veamos, ese segundo escrito está. Ahí vemos una guerra inclusive de conocimiento de la palabra. Uno mal utilizado y otro bien utilizado. Seguimos. Entonces Satanás dice que lo lleva al monte más alto. Y le dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Qué tremendo, ¿no? Inclusive ofrecen lo que no es suyo. Me recuerda también a muchas personas que ofrecen hasta lo que no es suyo, que inclusive quieren vender la felicidad, la prosperidad, la bendición, y no es de ellos, es de Dios, y Dios la da gratuitamente a quien Él quiera bendecir, ¿ya? Así que bueno, entonces le dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y Jesús responde, escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces se fue Satanás derrotado. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la palabra, ¿ya? Entonces, si tú quieres ser un buen orador, un buen predicador, quieres tener una rica homilética, tienes que conocer la palabra y, como te decía yo, tienes que conocerla de primera mano, ¿ya? Hay muchas herramientas en internet para conocer, inclusive para irnos al griego, al hebreo, al arameo, que son los idiomas madre de la Biblia. Tú puedes inclusive tener acceso a la Vulgata, a la Septuaginta, que son las primeras Biblias que han existido. Y entonces, bueno, puedes tener inclusive una mini biblioteca, una super mega biblioteca, mejor dicho, en lo que se refiere al internet, para que tú puedas conocer, pero sentate, escudriña tu Biblia, ¿ya? Ahora sí, entonces vemos segundo requisito de Jesús. El primero lo repasamos, que es autoridad. Y el segundo es conocimiento de la palabra. Vámonos al tercero, que es ilustración de la palabra. Jesús ilustraba la palabra. Por algo Jesús era entendido por los más doctos, los más estudiados, y también por la gente ignorante, por los ladrones, por las prostitutas, por la gente del vulgo, era entendido y recibido, y bien recibido por todos, ¿ya? Yo recuerdo un predicador que se fue a predicar a unos jóvenes a un campamento y llegó de terno, saco y corbata, o sea, totalmente fuera de lugar, por querer aparentar quizá un respeto, un estatus más elevado, estaba fuera de lugar. Jesús nunca estaba fuera de lugar. Jesús sabía cómo hablarle a una persona estudiada, como también sabía cómo hablarle a un ignorante. Porque habían ignorantes, gente que no conocía muy poco en ese tiempo. Imagínate que Jesús haya llegado donde un ignorante y le haya dicho que la multiforme gracia de Dios lo redima de la concupiscencia del pecado, para que no seáis como niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Entonces los otros, ¿qué? ¿Qué dijo este tipo? O sea, me mandé la parte, tengo súper fluidez de palabra, soy un súper orador, pero no le entienden. Jesús se hacía entender. Y por eso él ilustraba. ¿Con qué? Con parábolas. Él ilustraba con parábolas. Es un super maestro completo. Y se hacía entender, ¿ya? Por eso yo recuerdo que cuando yo como predicador predico y utilizo también algunos ejemplos, algunas historias, anécdotas y demás. Y hay gente que me acusó. O sea, hay gente que me acusó y me dice, tú no eres un predicador porque tú estás contando cuentitos. No vas directo a la palabra. Y entonces, si tú estuvieras en los tiempos de Jesús y escucharías a Jesús hablando y enseñando primero con parábolas, le dirías, tú no eres el Salvador porque tú estás predicando con cuentitos. Le dirías lo mismo. No, Jesús utilizaba parábolas para ilustrar, para que la gente lo entienda. ¿De qué sirve que tú estés lleno de conocimiento teológico si te vas a parar en un lugar y vas a predicar y nadie te entiende? Nadie te entiende. Entonces tú tienes que ilustrar para que la gente te comprenda. Es llevar tu conocimiento a la gente. O tú conoces, yo estoy seguro que tú conoces profesores que dominan la matemática, pero no saben enseñarla. ¿De qué les sirve? Entonces no sirve como profesor. Dominan las ciencias sociales, dominan la biología, pero no saben transmitirla. No saben enseñarla. Entonces ahí está el problema, el hueco educacional. Hay que saber transmitir tu conocimiento al alumno hablando muchas veces su idioma.
Y Jesús lo hacía por medio de parábolas. Por eso es que yo cuando elaboro un mensaje, inclusive en el festival, en el concurso de oratoria que salimos con segundo lugar en el intercolegial con Xiaoming Shang, utilizamos eso, ilustramos con una historia y la gente quedó clavada con la historia y posteriormente les llevamos la palabra. Mientras todos estaban hablando de ecología, estaban hablando de limpieza del planeta, nosotros les llevamos la palabra de Dios y Xiaoming por un pelo y gana el concurso. Solamente que se le trabó la lengua, que es normal el nerviosismo. Y bueno, estuvimos ahí y casi ganamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ilustramos, porque acaparamos la atención de la gente. En lo que se refiere a ilustrar, un chiste tampoco está de más. Porque tú eres predicador o eres payaso. ¿Tú sabías que captas la confianza de la gente cuando la haces reír? El que no sabía eso está perdido, porque tú sí captas la atención de la gente cuando haces reír. Así que el tercer punto, voy a reiterar los 3 puntos. Ya, primer punto del predicador número 1, que es Jesucristo, autoridad. Él predicaba con autoridad. Ya, segundo punto, que él tenía un conocimiento de la palabra. Él sabía lo que hablaba y sabía de la palabra de su Padre Dios. Y el tercero, que él ilustraba la palabra de Dios, ¿ya? Y por eso yo les decía que es importante inclusive hacer reír, porque sabías que tú haciendo reír te ganas la empatía y la confianza de la gente. Y qué mejor que la gente confíe en ti. Inclusive ganas un 90% de su atención si haces reír. Y así que nadie te califique de payaso, porque así como payaso te pueden calificar, tú puedes llegar a más gente de los que ellos con la cara de pantufla, ¿ya? Así que puedes hacer reír. Y otro detallito más interesante, les cuento que yo di una clase en un seminario de las Asambleas de Dios de Bolivia y eran brasileros la mayoría de los pastores que estaban en este curso. Y bueno, resulta que me tocó dar la clase también sobre homilética. Y yo les digo que también podría ser importante que nosotros compartamos experiencias propias. Ahí me preguntan los pastores brasileños, pero ¿será correcto, pastor, que nosotros compartamos nuestras propias experiencias como ejemplo? Yo le digo, claro que sí, varón, porque por algo Dios te las permitió vivir, para que tú puedas contar con autoridad lo que Dios te ha permitido vivir. ¿Ya? Porque no hay nada mejor que sentir algo en carne propia. Hay mucha gente que vive de historias ajenas. Hay mucha gente que vive de comunión ajena con Dios. No entienden lo que es tener una historia personal con Dios, crear una amistad tan íntima que hasta de lo peor que hayas podido vivir, Dios te ayude y te enseña a sacar un ejemplo. Así que tú puedes también de una historia tuya sacar un ejemplo para ilustrar un tema a donde tú puedas llegar. Y mejor si es una historia tuya, porque ahí ya viene el condimento del sentimiento. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de amor y tú lo has vivido, pues puedes hablar con autoridad de amor. Porque si tú estás hablando de odio y has vivido el odio, pues entonces también puedes expresar el odio. ¿Ya? Jamás seas un orador hueco que repite las cosas como si fuese un robot. Porque necesitamos ponerle énfasis. Y para que haya énfasis sincero, tú tienes que poner sentimiento. Y mejor si lo has vivido. Mejor si lo has vivido. Ya, así que ustedes como alumnos míos saben que yo siempre pongo como ejemplo algo que me tocó vivir. Y hay muchos que me dijeron, me gusta escucharlo porque me gustan sus anécdotas. Bueno, y a mí me gusta contarlas porque sé que ilustro a una parte del tema donde ustedes aprenden, ¿ya? Así que hacemos un resumen rápido. Jesús tenía autoridad, Jesús tenía conocimiento de la palabra y Jesús ilustraba sus temas. Por eso se convirtió en el orador número 1 de la historia. Yo creo que nadie va a superar al Alfa y Omega, al príncipe de paz. Nadie va a poder superar a él, ¿ya? Entonces, bueno, queridos alumnos, esta es la primera clase, así de cortita. Bueno, quizá les parece a ustedes muy corta, pero yo quiero ser dinámico con ustedes y vamos a aumentar la intensidad de dinamismo, ¿ya? Así que yo quiero darte una tareita que va a ser simple y no la vas a hacer para hoy o para la siguiente semana, la vas a ir haciendo para ti, con tu familia, como dinámica, ¿ya? Escoge una palabra. Pueden recortar papelitos donde haya sentimientos como odio, amor, envidia, solidaridad. Pueden ser valores o antivalores. Y entonces mezclan los papelitos y que cada integrante de la familia alce un papelito y que solamente él lo vea, y sobre ese papelito que elabore un tema. Por ejemplo, hablando sobre la envidia, por decir, la envidia. Y que ellos piensen o que tú pienses en una parte de tu vida donde tú sentiste envidia. Y luego, ¿qué aprendiste de esa sensación? Yo te voy a poner un ejemplo. Me tocó el papelito y a mí me tocó envidia. Yo tengo que hacer un mensaje
con la palabra envidia. Entonces yo recuerdo que cuando yo era bien jovencito quería aprender oratoria en Sal y Luz, que para mí era el instituto de oratoria número 1 de Santa Cruz. Yo me moría y ¿saben qué? No podía, porque no podía costear los gastos de estudiar oratoria en Sal y Luz. Así que solo lo veía por tele. Y bueno, entonces, ¿qué hice yo? Comencé a leer, comencé a estudiar y Dios fue mi profesor. Entonces, yo ya no tenía envidia a los que estaban en Sal y Luz, porque me enseñó el mejor orador del mundo, el creador del universo, el que sostiene el cosmos en su lugar. Y entonces aprendí que no hace falta tener envidia. Que Dios, si tú eres obediente, si tú eres fiel, Dios te va a equipar, Dios te va a mandar y jamás Dios te va a avergonzar. Ya bueno, aquí está el mensajito que yo inventé, así que pueden ustedes hacerlo en forma de dinámica y posteriormente yo voy a ir aumentando la complejidad de las pruebas, de los trabajos, para que ustedes cuando volvamos a clases, Dios mediante, o si lo hacemos otra vez aquí por video, me vayan mandando sus videitos con tiempo. Ustedes saben que no me gusta presionarlos, que yo considero que la educación se puede disfrutar, que no es necesario estresarse con la educación, que se puede aprender feliz, ¿ya? Y yo estoy feliz ahora de poder dirigirme a ustedes, aunque sea por este video. Espero que les sirva de algo y vamos a darles un poquito más, ¿ya? Queridos alumnos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios provea en su casa alimento, Dios guarde su salud. Yo quiero decirles que de esta enfermedad siempre puede salir hasta de lo peor algo bueno. Mucha gente se va a acercar a Dios. Acerquémonos más a Él. Ya, Dios los bendiga. Si pudiera darles un abrazo, se los daría. Ya, y bueno, a la distancia, espiritualmente se los doy. Los quiero mucho. Ustedes saben que somos más que profesor y alumno. Somos amigos. Nos podemos considerar familia. Dios los bendiga mucho.